Bienvenidos a un viaje extraño, nostálgico y un poco confuso. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los episodios más encantadores y al mismo tiempo inquietantes del mundo animado, el primer capítulo de Más allá del jardín. Este episodio se llama El viejo molino, y aunque dura apenas 10 minutos, planta las semillas de un viaje psicológico, estético y emocional, que parece sacado de una fábula, una pesadilla, o una tarde aburrida de otoño donde empezaste a filosofar con tu yo interno. Over the Garden Wall fue creada por Patrick McHale, quien ya había trabajado en Hora de Aventura, y se nota, comparte esa habilidad de combinar lo absurdo con lo profundo, lo inocente con lo siniestro. Según McHale, esta serie está inspirada en La Divina Comedia de Dante, sí, como si fuera un descenso animado al purgatorio, viejos grabados del siglo XIX, folclore americano y europeo, y ese sentimiento inexplicable que te da cuando empieza octubre y todo huele a hojas secas y existencialismo suave. Y eso se ve clarito en este primer episodio. La serie comienza sin una introducción clara. De golpe, tenemos a dos hermanos perdidos en el bosque. Wirt, el mayor, poético, inseguro y dramático. Básicamente, tú a los 16 cuando escribías poemas profundos para tu crush, y Greg, el menor, inocente, alegre y probablemente poseedor de una sabiduría universal que ni él entiende. El bosque en el que se encuentran no es cualquier bosque, es el desconocido, así con mayúscula. Visualmente, el entorno está lleno de árboles retorcidos que parecen haber sido dibujados con pluma de tinta por Edgar Allan Poe, y una niebla tan espesa que podría ocultar tus traumas de infancia. Este espacio representa el limbo, el tránsito, lo ambiguo. Aún no lo sabemos, pero ya lo sentimos. Todo tiene ese aire otoñal eterno, donde las estaciones no cambian, el tiempo no avanza y todo parece estar en pausa. Los hermanos oyen al unísono el sonido de un hacha en la oscuridad. Greg, curioso por ello, corre a las profundidades de la oscuridad seguido por Wirt. Encuentran un leñador cortando ramas de un tronco cortado, y la luz que transmite es proveniente de una lámpara que tiene. A pesar de un intento del pequeño Greg por pedir ayuda, su hermano lo detiene diciéndole que podría ser peligroso. El hombre recoge las ramas antes de retirarse caminando y consigue eliminando cualquier luz para el área, haciendo que Wirt se arrepienta de no haber solicitado su ayuda. Y de repente un pájaro aparece por detrás y dice que ella podría ser capaz de ayudar. Wirt se queda impactado que un ave pueda hablar. Wirt informa a Greg que el cerebro de un ave no es del tamaño suficiente para poder hablar, algo que el pájaro no toma muy bien. Wirt trata de explicar, pero termina por llamar al ave rara y anormal, y entonces el leñador le sorprende y cuestiona lo que hacen en un bosque como ese. Wirt le dice que solo quieren ir a su casa. El hombre les advierte de la bestia. El leñador les da la bienvenida a lo desconocido y que están más perdidos de lo que creen. El leñador, con voz de Christopher Lloyd, sí, Doc Brown, que les advierte de una criatura llamada la bestia. Este leñador es misterioso, ambiguo, cargado de frases crípticas que uno solo entiende cuando ya terminó la serie. En su linterna lleva una llama que cuida como si fuera su alma. O algo mucho más oscuro, el hombre les guía a un molino abandonado que él ha reutilizado para sus necesidades. Dentro de una casa les enciende un fuego y Wirt pide saber qué es lo que hace para ganarse la vida. El leñador revela que su trabajo es cortar los árboles de Edelwood y usarlos para mantener su linterna encendida. Ya esa es su carga. Wirt asume que el hombre está loco y le susurra a Greg su plan de escape, pero pronto se da cuenta que no es una buena idea y le dice a Greg que lo olvide. El hombre se da la vuelta y cuestiona qué es lo que susurran. Greg revela que idean una manera de escapar. El hombre dice que son libres de irse cuando lo deseen. Sin embargo, advierte que la bestia está allí en lo desconocido. El hombre sale de la casa para ir al molino, dejando a Wirt y Greg solos. Wirt se da cuenta de que se podrían ir en cualquier momento, pero está inseguro. Greg comienza a examinar las cosas del hombre. Wirt comienza a hablar sobre el leñador y la bestia, a lo cual Greg distraídamente responde sí. Wirt comienza a aceptar el hecho de que podría existir una bestia y empieza a decir un poema de lo perdido que se siente. Wirt es un personaje que no encaja en ningún lugar. Es el clásico adolescente que se ahoga en un vaso de agua existencial.
poeta fallido, músico inseguro, hermano mayor a la fuerza. Habla mucho consigo mismo y con sus miedos, pero nunca con claridad. Su inseguridad lo define. Se culpa por estar perdidos, pero no hace nada. Intenta parecer lógico, pero actúa impulsivamente. Busca respuestas, pero se niega a confiar en lo que ve. Weird no solo está perdido en el bosque, está perdido en sí mismo. Weird le dice a Greg que debe ir a jugar con su rana. Cuando Greg se da cuenta de que su rana ha desaparecido, deja la casa para encontrarla. Greg, en cambio, es luz, inconsciente, sí, infantil también. Él no teme, él avanza. Él pregunta cosas absurdas no porque no entienda, sino porque el mundo ya es absurdo por sí mismo. Tiene una roca en el bolsillo y lleva una tetera como sombrero. Greg busca a su rana dejando caramelos por todos lados y espía al leñador que procesa algunas ramas para convertirlas en aceite, las cuales almacena en unos frascos. Grego cae en el barril y halla a su rana allí escondida. Greg escucha sonidos raros, pensando que pueden ser Weird o su rana. En cambio, una extraña bestia se asoma por el orificio del barril, a lo cual Greg comenta que sus ojos son muy lindos. Weird juega con un yoyo dentro de la casa del molino, cuando escucha un sensacional sonido proveniente de fuera. La puerta se abre de golpe y el leñador le pregunta sobre el paradero de su hermano. De alguna manera, Greg consiguió escapar de la bestia, y al entrar en la casa, el monstruo rompe con sencillez la pequeña puerta, despidiendo a Greg por los aires en la habitación. Greg, que fue arrojado a la parte superior de las escaleras, se desliza hacia abajo e intenta noquear al hombre con una tabla, pero golpea su sombrero en su lugar. El hombre se sorprende y da pasos hacia atrás. Se resbala con algunos objetos que Greg había colocado en el piso anterior y cae. Su cabeza golpea con un pequeño leño y queda aturdido. Al entrar el monstruo, Weird le pregunta a Greg por qué noqueó al leñador, y Greg le recuerda que ese era su plan anterior. Weird le recuerda que él le dijo que se olvidara de ello. Greg golpea al monstruo con el lado no afilado del hacha, proporcionando una distracción. Greg lanza dulces de sus pantalones en el piso antes de correr hacia afuera. Los dos hermanos se encuentran acorralados por el monstruo. Greg sigue lanzando dulces y el monstruo los come rápidamente, haciendo que Greg diga que probablemente se haya comido su rastro de dulces, a lo que Weird le reprende que él atrajo el monstruo. Weird agarra el hacha que Greg sostenía y exclama que es muy pequeño para tenerla. Greg apunta por una ruta de escape que conduce hasta el techo. El monstruo los sigue intentando comerlos una vez más. Weird le pide a Greg que debe darle el resto de sus caramelos, pero Greg ya no tiene ninguno en sus pantalones. Con la excepción de una sola pieza que tenía Weird pegado en su ropa, lo lanza desde el techo, y el monstruo salta para conseguirla y se termina atascado en el viejo molino. Los chicos caen a salvo en el río. Weird observa una tortuga que sale disparada del interior del monstruo. Greg emerge del agua con un perro y dice que son nuevos mejores amigos, pero el perro pronto escapa hacia el bosque. La supuesta bestia del capítulo, que termina siendo un perro poseído por una tortuga negra, sí, una tortuga, representa la paranoia prematura, la sensación de amenaza constante cuando uno no comprende lo que está viendo. El hombre se lamenta de su molino destruido. Weird intenta destacar que ellos han resuelto el problema de la bestia, pero el hombre le dice que el perro no era la bestia. Este primer episodio nos da un nombre: la bestia. No la vemos, pero el leñador la menciona como si fuera algo sagrado y terrible. Está en el bosque, anda cerca, se lleva hasta los perdidos. La bestia no es solo una criatura. La bestia acecha cuando dejas de luchar. Y en este primer capítulo, aunque no aparece físicamente, ya está presente. Weird regaña a Greg por estropear todo, pero el hombre se dirige a él y le dice a Weird que él es el responsable por ser el hermano mayor. Weird intenta solucionarlo. El hombre les recomienda irse y abandonar el bosque en cuanto puedan. El hombre le dice a Greg que debe cuidar su rana y que le dé un nombre adecuado. Al irse, Greg le dice a Weird que ha pensado un nuevo nombre para la rana, que es Weird, a lo que el Weird humano responde que sería confuso. El episodio termina sin moraleja, sin música triunfal, solo la idea de que hay un camino, que aunque no sepamos a dónde va, vale la pena seguirlo. Lo que hace que este episodio enganche es su tono. No sabemos si estamos en una historia infantil o en un cuento de horror psicológico, y eso
es precisamente lo que lo hace genial. En resumen, este primer episodio es como una puerta antigua que se abre lentamente. No sabemos si debemos cruzarla, pero ya metimos medio cuerpo y sentimos frío. La historia apenas comienza, pero ya hay una sensación de peso emocional, de símbolos que no entendemos y de un destino incierto. Wirt y Greg están perdidos, pero lo que de verdad nos inquieta es que nosotros también. Así termina el primer episodio, sin gloria, sin explicación, sin resolución, pero con algo que pocas series logran: atmósfera. Una de las interpretaciones más potentes y populares entre los fans es la idea de que más allá del jardín no ocurre en el mundo real. Muchos creen que Wirt y Greg están entre la vida y la muerte. El desconocido es una especie de purgatorio, como el limbo de la Divina Comedia. La serie completa es una alegoría del duelo, la pérdida o el arrepentimiento. Y si eso es cierto, entonces este primer episodio representa el momento justo después de la caída. Ese instante donde uno aún no sabe si murió o solo está soñando, donde el alma se pregunta: ¿estoy perdido o simplemente no quiero regresar? Y eso hace que lo que parecía un cuento infantil se vuelva algo mucho más profundo. Para cerrar este análisis del episodio 1, te dejo algunos detalles y datos que hacen aún más rica esta experiencia. La serie fue originalmente un corto llamado Tomb of the Unknown, que luego se transformó en esta miniserie de 10 episodios. La estética se inspira en ilustraciones del siglo XIX y postales antiguas de Halloween. El molino parece inspirado en cuentos como El corazón delator o La caída de la casa Usher, con ese estilo gótico que mezcla lo rural y lo sobrenatural. La tortuga negra aparece varias veces a lo largo de la serie, y algunos fans teorizan que representa la corrupción o la influencia de la bestia. El diseño de los personajes es sencillo, pero cada accesorio tiene significado. La capa roja de Wirt evoca a Dante, la tetera de Greg parece indicar un viaje mental, como el sombrero de un loco cuerdo. Ese mundo no necesita que lo entiendas, solo necesita que te quedes un rato más, con los ojos bien abiertos y el corazón en silencio.